Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha, 25 de septiembre de 2023. Vamos a pasar al orden del día, secretaria. Primero, lectura del acta anterior, número 76. Bueno, todos reciben el acta. Vamos a... Consejero Martínez. Aprobado. Aprobado. Aprobado, presidente. Aprobado. 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 Correspondencia. Correspondencias recibidas. Consejo Municipal de la Mujer. Sociedad Rural de Canals. Gregorietti Hermanos. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de invitarle a la inauguración oficial de la Exposición de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio número 68, que se llevará a cabo el día sábado 26 de agosto de 2023 a las 14 horas en nuestro predio sobre la ruta provincial número 3, en el acceso a la localidad de Canals. Esperando tener el beneplácito de recibirla en esta fiesta de Canals y la región, hacemos propicia la oportunidad para saludarle con nuestra mayor estima. Jesús Longo, presidente de la Sociedad Rural, Fernando Tos, secretario. Bueno, la expo se realizó, la correspondencia llegó antes de... No hubo sesión hasta el momento, así que agradecido a la Sociedad Rural por la invitación, ahí estuvimos, estuvo muy linda, felicitarlos porque han logrado una vez más poder llevar a cabo la expo, con lo difícil que eso es, ¿no? No le tocó un buen tiempo esta vez, pero bueno, siempre el esfuerzo vale, y igual salió lindo, estuvo interesante. Al señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, de mi mayor consideración, me dirijo a ustedes en mi carácter de propietario contribuyente del local comercial Gregorietti Hermanos Mayorista, a los efectos de comunicarle que, habiéndose realizado la ciclovía sobre calle Unión y San Martín, afectando a las ventas de mi negocio, no pudiendo estacionar o detenerse vehículos, bajando así todas las ventas, vengo a solicitarle a usted y a todo el cuerpo deliberativo un permiso para poder realizar un estacionamiento exclusivo para clientes del local comercial, o en su caso, que sea derivada de solicitud al Departamento Ejecutivo. Sin más, los saludo cordialmente, Gregorietti Matías José, Gregorietti Hermanos. Bueno, gracias, secretaria. Bueno, la obra de la ciclovía es un tema que maneja el Ejecutivo. No sé, si quiere el señor Intendente hablarnos al respecto un poco de lo que reclaman los vecinos, más allá de lo que nosotros podamos o no pensar o opinar, el Ejecutivo que realiza las obras y que puede darnos una respuesta al tema, ¿no? Buenas noches a todos. Sí, sin duda que cuando llegan obras de este porte generan algún inconveniente, más cuando estamos, ¿no es cierto?, acostumbrados todavía con alguna vida de pueblo, donde necesitamos estacionar el vehículo generalmente cerca, hacia nosotros, hacia donde vamos. Pero bueno, si bien acá hay un pedido formal, hay muchos pedidos informales también de mucha gente, y me parece que si tenemos que darle un estacionamiento exclusivo a uno, hay que dárselo a todos. Entonces me parece que no es viable, me parece que el comercio, tal vez un kiosco que es más compra de paso, se puede perjudicar un poco. Un negocio mayorista me da la sensación que si hay buenos precios tiene que estar vendiendo igual. Y después tiene estacionamiento al frente, en el caso de él, cuando hay otros comercios que le pasa la ciclovía sobre la misma mano, y está toda la cuadra de la Sociedad Española, el Colegio de Hermanas. Por lo tanto, no creo que tengamos que dar una exclusividad o algún estacionamiento especial, y insisto, si alguna vez se decidiese, los pedidos son muchos y ya no podría estacionar nadie, ¿no? Todos los comercios tendrían un sector único. Nada más. Bueno, gracias, señor Intendente. El secretario le va a estar enviando una correspondencia al vecino con la respuesta del Ejecutivo. Sí, considerablemente. No puede hablar. No, complicado. Creo que hay varios comercios que tienen ese inconveniente. Bueno, tenemos una sociedad acostumbrada a estacionar frente al local comercial y no a una cuadra. Entonces, es un tema que por ahí el Ejecutivo
Ejecutivo tendría que contemplar en algunos lugares que sean más afectados, estudiarlos uno por uno, ¿no? Pero creo que él tiene razón, el comercio tiene razón, pero a su vez tiene que sostener el progreso, digamos, ¿no? de la ciudad como algo que también el que usa la bicicleta tiene el mismo derecho. Así que es como que hay una controversia importante, pero estoy de acuerdo que le afecta seguramente. Hay que buscar la forma del departamento ejecutivo que no le afecte. Gracias, concejal. Correspondencias emitidas, Sociedad Rural de Canals. De mi mayor consideración, por medio de la presente, expresamos nuestro agradecimiento por su invitación a la inauguración de la exposición de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio número 68 y felicitamos a ustedes por la labor incansable que realizan para promover y celebrar nuestra industria agropecuaria, uno de los pilares de nuestra tradición y cultura. Sin otro particular y destacando enormemente el esfuerzo y la dedicación que su equipo ha invertido en la organización de esta exposición, saludamos cordialmente. Gracias, secretaria. Bueno, antes de continuar, el 28, recordar que es el día que se va a dar la distinción del antiguo poblador, recordarle a los vecinos que tienen tiempo hasta mañana para poder inscribirse, tienen que hacerlo con la fotocopia del DNI y acercarse acá a la secretaría, con Florencia, para que sean distinguidos el día 28. Después, bueno, hoy es el día del estudiante, así que un saludo a todos los estudiantes, los chicos que están viendo. Pronto van a presentar el proyecto, están trabajando todos con cada uno de sus proyectos, ya está avanzado, así que seguramente después nos pondremos de acuerdo con los concejales, pero solamente a fin de octubre estarán presentándolo. Y también algo que quería destacar importante, que ayer fue el día del cáncer oncológico, el Día Mundial del Cáncer Oncológico, ¿no? Y ayer también se cumplió un año que comenzó a funcionar el consultorio de salud sexual y procreación responsable, así que quería recordarlo y quería recordar que el consultorio viene funcionando muy bien, que en este año ingresaron alrededor de 250 mujeres al programa, de las cuales 240 las cuales ingresaron que no querían tener un embarazo no deseado, digamos, ninguna quedó embarazada, más o menos alrededor de 10 mujeres que sí querían ser mamá, están embarazadas, fueron acompañadas en el proceso para poder tener un mejor embarazo, ¿no? Que en este año, además, algo muy importante, que se detectaron varias mujeres con problemas, ¿no? de salud, las cuales hoy están siendo tratadas. Se duplicó lo que es la ligadura, se duplicó lo que es los implantes, se mejoró todo el sistema de anticoncepción, así que está muy bien avanzado el consultorio. El primer año comienza, pero estamos todos re contentos, muy felices. El trabajo que están haciendo las mujeres es increíble, ¿no? Hay una pequeña falla, un poco de dificultad de captar algunas ciertas mujeres, porque o son mujeres que no se acercan al hospital, o por algunas adolescentes que no van al colegio, entonces ahí es un poco más difícil captarla, y hay algunas que han llegado y están embarazadas con algún embarazo no deseado, ¿no? Es el objetivo a mejorar en este tiempo, y también por ahí pedirle a la prensa un poco, ya que está Sergio, y también a Karina, que es importante que difundan, ¿no? Siempre por ahí, cuando se reclama tipo de políticas a largo plazo, políticas de Estado importante, acá tenemos una que es muy importante y los resultados se están viendo. Este año ya se están viendo cómo bajó el nivel de natalidad de embarazos no deseados, ¿no? Y con los próximos años se va a mejorar. Pero estaría bueno si nos ayudan, se dan una mano a difundir, ¿no? Con esta chica, con la doctora Massaro, con Graciela Tuyú, con Evelina, que están haciendo un trabajo tremendo. Es muy importante que nos den una mano con eso, ¿no? Así que bueno, eso quería comentar un poco. Bueno, señora secretaria. Tercero, proyecto de ordenanza fijando el costo de pavimento de adoquines dispuesto por ordenanza número 1535/2023, primera lectura. Bueno. Visto la ordenanza número 1535/2023, sancionada por el Honorable Consejo Deliberante en sesión ordinaria del día 27 de julio de 2023, mediante la cual se dispone construir pavimento de adoquines en calle Pasaje Fray Mamerto Esquiú, entre Catamarca y Neuquén de esta localidad.
y considerando que dicha ordenanza en su artículo 3 establece que la mano de obra estará a cargo de los vecinos beneficiarios de la misma, que al día de la fecha, gracias al esfuerzo de los beneficiarios, la obra se encuentra concluida, que por ello, mediante el presente instrumento, se dispondrá a determinar la forma de pago de los materiales utilizados en la mencionada obra. Artículo 1. Se fija el costo del metro cuadrado de pavimento de adoquines dispuesto por ordenanza número 1535/2023 en pesos 5.000. Artículo 2. Se declara por la presente la obligatoriedad de pago para los propietarios beneficiados con la obra de pavimento de adoquines de las calles consignadas en el artículo 1 de la ordenanza número 1535/2023, según plano que se adjunta al presente como anexo 1. Artículo 3. El pago de la obra podrá ser abonado por los propietarios afectados a partir de la promulgación de la ordenanza, pudiendo optar por las siguientes formas. Pago contado. Al monto total que afecte al inmueble se aplicará un 10% de descuento. Pago financiado. El monto que afecte al inmueble podrá hacerse efectivo en hasta 6 cuotas sin interés y de 12 cuotas a 60 cuotas con 20% de interés anual. Artículo 4. Se faculta al Departamento Ejecutivo, a los fines de actualizar el valor del metro cuadrado, a realizar cada 6 meses, a contar desde la fecha de promulgación de la presente ordenanza, un reajuste de la misma aplicable a aquellos rentistas que no hubieran optado por una forma de pago, utilizando un polinomio de redeterminación incorporado a la presente ordenanza, anexo 2. Artículo 5. Se dispone que cuando operara una transferencia de dominio de un inmueble sujeto al pago de la mejora establecida en la presente ordenanza, el transmisor y el adquirente estarán obligados solidariamente a cancelar la totalidad del valor adeudado hasta ese momento a la Municipalidad de Canals, antes de proceder a la inscripción respectiva en el Registro General de la Propiedad Inmueble. En este caso, el escribano actuante deberá retener la suma que se adeudare a la fecha de escrituración, responsabilizándose por ese importe en el supuesto caso de incumplimiento de la presente. La Municipalidad no emitirá el certificado de libre deuda necesario para confeccionar la escritura traslativa de dominio y su inscripción en el Registro General de la Propiedad hasta que no se dé cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior. Artículo 6 de forma. Bueno, gracias, secretaria. Sí, concejal Martínez. Como leyó la secretaria, esta es la primera lectura. Es para fijar el monto del metro cuadrado de la calle Adoquines, de la calle Praima Alberto Esquivo, entre la calle Catamarca y Neuquén. El precio se fijó en 5.000 pesos del metro cuadrado, ya que la mano de obra fue realizada por los vecinos y ya fue concluido con éxito. Solamente se le van a cobrar a los vecinos los materiales que utilizaron. El precio, la forma de pago va a ser como siempre, de contado el 10% de descuento, pago financiado en 6 cuotas sin interés o de 12 a 60 cuotas con el 20% anual. Con esta calle de adoquinado van 23 en total, van 17 de pavimento y van 16 de cordón cuneta. Bueno, perfecto, concejal. Sí, bueno, es primera lectura, tiene que pasar por audiencia pública, que sería la segunda que viene, después vamos a terminar. ¿Alguien tiene algo para decir o lo paso a votación? Paso a votación. El proyecto de primera lectura. Concejal Martínez. Aprobado. Aprobado. Aprobada primera lectura. Concejal Guto. Aprobado. Concejal Conte. Aprobado en primera lectura. Sí, aprobada. Perdón, una consulta. ¿Esta calle ya está concluida? Era pasaje que la que hicieron los vecinos hace poquitos días y terminaron de concluir. Sí, aprobado. La segunda la audiencia pública quedaría para el miércoles 27, el 28 es el feriado. Sí, 21 horas. El pasaje Q, que está cerca del Tiro Federal y del Polideportivo Municipal. Sí, secretaria. Cuarto, proyecto de ordenanza derogando artículos de las ordenanzas número 1375/2020 y 1427/2021. Muy bien.
Visto las ordenanzas número 1375/2020 de fecha 15 de octubre de 2020 y la ordenanza número 1427/2021 de fecha 15 de julio de 2021, y considerando que mediante la ordenanza número 1375/2020 se dispone el estacionamiento 45 grados en reversa sobre calle San Martín entre Buenos Aires y Unión de esta localidad, que mediante la ordenanza número 1427/2021 se dispone el estacionamiento 45 grados en reversa sobre calle España entre Salta y Catamarca de esta localidad, que mediante la ordenanza número 1515/2023 se llamó a licitación para la construcción de 4.829 metros de ciclovía y 2.918 metros de bicisenda, con un total de 7.747 metros de extensión en su totalidad, según pliego de especificaciones técnicas incorporadas a la mencionada ordenanza. Que dicha obra fue construida en diversas calles de la localidad, incluidas las calles donde había dispuesto el estacionamiento 45 grados en reversa. Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario, mediante la presente ordenanza, disponer la derogación de los estacionamientos anteriormente mencionados. Artículo 1. Derógase el artículo 2, inciso B, de la ordenanza número 1375/2020, de fecha 15 de octubre de 2020. Artículo 2. Derógase la ordenanza número 1427/2021, de fecha 15 de julio de 2021, en todos sus términos y artículos. Artículo 3. De forma. Gracias, secretaria. Sí, secretario Cerrar. Señor Presidente, este es un proyecto en el cual tenemos que derogar dos calles debido a la ordenanza, a la 1515, que se llamó la licitación para la construcción de la ciclovía. En este caso la ciclovía pasa en la parte urbana, donde nosotros tenemos que derogar estas dos estacionamientos de 45 grados, que serían específicamente calle España, donde está el cementerio municipal, y la otra calle sería el inciso 2 de lo que es calle San Martín, de nuestra localidad, que lo habíamos hecho con un estacionamiento de 45 grados en reversa. Bueno, en este caso se derogarían esos dos estacionamientos para que quede un estacionamiento normal. Después de aprobar el proyecto sacaremos las señalíticas correspondientes que están en cada calle, y pintaremos los cordones de blanco correspondientes, sacando los desprovidos de estacionamiento. Simplemente esto. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene algo para decir o paso a votación del proyecto? Paso a votación del proyecto. Concejal Martínez. Aprobado. 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 Concejal Augusto. Aprobado. Concejal Conte. Aprobado. Aprobado. Aprobado, secretario. Quinto, tratamiento decreto número 639/2023 al referéndum del Honorable Consejo Deliberante. Artículo primero. Dispónese al referéndum del Honorable Consejo Deliberante aplicar un incremento del 10% sobre los sueldos básicos vigentes al 31 de agosto de 2023 del personal permanente, contratado jornalizado y autoridades superiores a partir del 1 de septiembre de 2023, en un todo de acuerdo a lo relacionado en los considerandos del presente decreto. Artículo segundo. Dispónese al referéndum del Honorable Consejo Deliberante aplicar sobre los sueldos básicos vigentes al 30 de septiembre de 2023 del personal permanente, contratado, jornalizado y autoridades superiores a partir del día 1 de octubre de 2023 un incremento del 10% en un todo de acuerdo a lo relacionado a los considerandos del presente decreto. Artículo tercero. Dispónese al referéndum del Honorable Consejo Deliberante
aplicar sobre los sueldos básicos vigentes al 31 de octubre de 2023 del personal permanente, contratado, jornalizado y autoridades superiores, a partir del día 1 de noviembre de 2023, un incremento del 9%, en un todo de acuerdo a lo relacionado a los considerandos del presente decreto. Artículo 4. Dispónese al referéndum del Honorable Consejo Deliberante aplicar sobre los sueldos básicos vigentes al 30 de noviembre de 2023 del personal permanente, contratado, jornalizado y autoridades superiores, a partir del día 1 de diciembre de 2023, un incremento del 9%, en un todo de acuerdo a lo relacionado a los considerandos del presente decreto. Artículo 5. Remítase copia del presente decreto al Honorable Consejo Deliberante para su tratamiento y ratificación y al Honorable Tribunal de Cuentas para su conocimiento. Artículo 6. Impútanse los gastos que demanden cumplimiento de los artículos 1, 2, 3 y 4 en las partidas correspondientes de haberes y adicionales del personal de cada área de la Municipalidad de Canals. Artículo 7. El presente decreto será refrendado por la señorita Secretaria de Finanzas, señor Secretario de Desarrollo Social y señorita Secretaria de Educación y Cultura. Artículo 8 de FOR. Bueno, gracias, secretaria. Bien, el aumento que han recibido los empleados municipales para este año. Los concejales no participamos en las negociaciones de aumento de sueldo, pero hay un gremio que los representa a los empleados y han llegado a un acuerdo con el intendente con un aumento del 123%, que es un número importante con respecto al aumento y comparado con otros lugares. Y han llegado a un acuerdo y siguen abiertas las conversaciones, como siempre ha hecho el gobierno con el gremio y con los empleados, ¿no? ¿Alguien tiene algo para decir? Paso a votación del proyecto. Paso a votación. Concejal. Aprobado. Sí, aprobado. Sí, mi voto es positivo, teniendo en cuenta de que el 125% es un sueldo acorde a la inflación. Y bueno, sabemos de que los sueldos siempre son bajos en nuestro país y en la inflación que estamos corriendo, pero bueno, mi voto es positivo totalmente. Concejal Bustos. Positivo. Conté. Sí, por supuesto, si el gremio estuvo de acuerdo en el acta, los acuerdos nosotros los avalamos, así que aprobado. Concejal Muñoz. Sí, lo vamos a aprobar. Considero también que es un sueldo que siempre nosotros hacemos hincapié en que siempre y a poco. Sé que cuesta mucho, no es fácil pagarlos, pero si uno tuviese que mirar el número real, no sé si es un sueldo de indigencia, si es de acuerdo a lo que establece el gobierno nacional. Pero bueno, igualmente lo aprobamos, esperemos que en las próximas negociaciones sea mucho mejor el aumento. Bueno, yo también lo voy a aprobar, obviamente, el proyecto, y entiendo que hay un acuerdo entre el gremio y los empleados con el intendente. No sé si el intendente, ya que está, quiere acotar algo acerca de esa negociación. Un dato nomás, presidente. Solamente este último aumento le significan anualmente para la municipalidad 216 millones de pesos. Coincido con lo que decía recién el concejal, que los sueldos terminan siempre siendo bajos y siempre van atrás, pero bueno, es un esfuerzo grande. Y también contarles que para el año próximo la MUNI ya con los sueldos de hoy tiene que destinar 1.000 millones de pesos para poder afrontar sueldo, que por supuesto el año que viene va a tener que haber aumento, ¿no? Muchas gracias, señor intendente. Sexto, proyecto de ordenanza Patrimonio Histórico Cultural. Bueno, tiene lectura, secretario. Visto la necesidad de reconstruir y reforzar la historia de Canals, sosteniendo que la estación de trenes, los balcones del ferrocarril, la casa anexada al tendido férreo y el tanque de agua con su respectivo molino son edificaciones de antaño que marcan el comienzo de nuestra historia y que son una parte indisoluble en relación con las primeras familias de inmigrantes que habitaron nuestras tierras. Y considerando que el ferrocarril de origen extranjero fue un invento que revolucionó la economía mundial y la economía argentina en el siglo XIX, donde no solo permitió trasladar personas y mercancías de los lugares de producción, el campo, al lugar de manufactura,
sino además dio inicio a la construcción de innumerables pueblos a su alrededor, como lo es Canals. Quienes vivieron el apogeo del tren como transporte de pasajeros manifiestan que el mismo le proporcionaba vida y dinamismo al pueblo, ya que movilizaba una gran cantidad de viajeros y abastecía de todo lo necesario para el comercio. Que con la ley 1835, sancionada el 28 de septiembre de 1886, en la Cámara de Senadores y Diputados de la Nación, se autorizó la construcción y explotación de la vía férrea de la línea de ferrocarriles entre Arroyo Sesco y Villa Constitución, que pasara por las inmediaciones de la Villa del Sauce y Colonia San Urbano, terminando en el pueblo de Venado Tuerto, y la segunda ligara a este punto con la Villa Carlota, provincia de Córdoba, ramal férreo que atraviesa nuestra localidad. Que el decreto firmado en la provincia de Córdoba con fecha 29 de octubre de 1889 con la compañía Gran Sud de Santa Fe y Córdoba, fueron aprobados los planos de los pueblos inmediatos a las estaciones Ledesma, Canals, Olmos y Carlota del ferrocarril de Villa Constitución a la Carlota. Que el 24 de febrero de 1891 el tren de pasajeros arribó a nuestro pueblo, marcando para sí un hecho trascendental para las páginas de nuestra historia. Que la localidad de Canals fue fundada por inmigrantes provenientes de Europa, en su mayoría italianos, alemanes, españoles, irlandeses, entre otros, donde forjaron con el sudor de su frente el desarrollo y progreso de nuestro pueblo, marcando a vivo fuego sus costumbres y tradiciones que imperiosamente pasaron a conformar nuestro ADN actual. Que el edificio de la estación de trenes fue construido entre 1889 y 1898. En él se pueden apreciar rasgos característicos del estilo de construcción inglés, ladrillo a la vista, techo con tejas a dos aguas, pisos de madera pinotea, chimenea, columnas de hierro, puertas y ventanas de madera con vidrio repartido y otros elementos traídos de Inglaterra, tales como la campana, los faroles y el telégrafo. Es un tipo de estación intermedia de categoría muy superior a otras. Allí funcionaban distintas oficinas: encomiendas y equipajes, jefe, oficina general, boletería, sala de damas, baños, policía federal y depósito. Que el tanque de agua, típico de todas las estaciones de tren, era utilizado para alimentar a los radiadores de las locomotoras. El primero de ellos construido entre 1888 y 1889 de chapa con base de hierro y una capacidad de 49.000 litros junto al molino de viento que impulsaba el agua hacia la superficie del tanque, ubicado estratégicamente al costado de la vía antes de la estación. El segundo de ellos es un tanque de ladrillo que se encuentra a unas cuadras de la estación cerca del último balcón del ferrocarril y que cumplía la función de abastecer de agua a los vecinos. Que todo esto además construye un patrimonio cultural inmaterial, ya que según los relatos de vecinos más antiguos, se observa un vínculo estrecho entre ellos y el patrimonio ferroviario local. Incluso en algunos casos los lazos de unión son muy fuertes, sobre todo para aquellos primeros pobladores que llegaron hace tantos años, quienes además pudieron traer a sus familiares en él y tantos otros que recuerdan con nostalgia la época del ferrocarril. Artículo 1. Declárese como patrimonio histórico-cultural de la localidad de Canals al edificio de la estación de trenes, el tanque de agua y el molino de viento. Artículo 2. Dispóngase la conservación y preservación del edificio de la estación de tren con el fin de resguardar su estructura edilicia sin alterar la fachada original, tal como fue construida en el año 1887, como ícono que representa el progreso y la prosperidad de nuestro pueblo. Artículo 3. Dispóngase la restauración y mantenimiento del tanque de agua de chapa y el molino de viento, conservando su estado original y el paso del tiempo, como representación de una época histórica y de lucha en aquellos duros años, donde el agua era un tesoro preciado. Artículo 4. Facúltese al Departamento Ejecutivo a realizar operaciones de conservación de los bienes mencionados con el fin de salvaguardar y prolongar su permanencia en el tiempo. Artículo 5. Dispóngase la colocación de una placa en los bienes históricos mencionados a fin de identificarlos como parte de la historia del pueblo. Artículo 6. Infórmese a las instituciones sobre lo resuelto en la presente ordenanza. Definiciones. Artículo 7.
Las palabras utilizadas en la presente ordenanza tendrán a los fines de su aplicación los significados que a continuación se consignan. A. Conservación. Acción tendiente a mantener unidas las partes que conforman el bien, no dejando deteriorar ninguna de estas y actuando para que el mismo permanezca en el tiempo lo menos alterado posible. B. Operaciones de conservación. Conjunto de actividades tendientes a cuidar y salvaguardar un bien con el objeto de lograr que se prolongue su permanencia en el tiempo. Estas operaciones engloban y comprenden a todas las acciones posibles a realizarse en y por el patrimonio, las que se identifican y enumeran a continuación. C. Preservación. Acción que implica poner a descubierto un bien anticipadamente para evitar su daño, deterioro o destrucción. Se concreta a través de la legislación, normativa y actividades de difusión, concientización y la educación. D. Mantenimiento. Velar y actuar a través de las acciones concretas para que los bienes cuenten con las condiciones necesarias para continuar en uso. E. Restauración. Intervención física que implica actuar sobre la estructura material, compositiva y técnico-constructiva del bien. Las operaciones concretas que la hacen posible son: 1. Consolidación. Acción dirigida a restituir al bien la firmeza o solidez perdida o disminuida por el paso del tiempo. 2. Reintegración. Acción de completamiento del bien, restituyendo lo que en parte le falta. 3. Anastilosis. Acción de restitución de las partes encontradas al lugar que ocupaban en el bien. 4. Sustitución. Acción de reemplazo de elementos que definen y conforman el bien a restaurar, preservando su antigüedad. 5. Integración. Acción de incorporación de elementos que formaron parte del bien. E. Reconstrucción. Reconstruir el bien nuevo sustentado en el valor simbólico y cultural que el original tenía en la memoria colectiva. Artículo 8 de FOR. Bueno, gracias secretaria. Es un proyecto presentado por la concejal Conte y concejal Bustos. No sé quién de las dos va a responder. Concejal Bustos. Buenas noches, presidente, y buenas noches a toda la audiencia que nos está mirando y escuchando. Bueno, es una ordenanza que se vuelve a presentar después de un año, donde al tener próximamente la fecha de un nuevo aniversario del canal, el aniversario número 137, nos volvemos a encontrar con esta idea de reforzar, reconstruir, pero más que nada, de manera personal, me gustaría usar solamente la palabra reforzar, porque yo creo que la historia del canal ya está construida con el gran trabajo que ha hecho la Comisión por la Identidad, ¿sí? Entonces, volvemos con esta idea de reforzar y considerar estas estructuras de edilicias como tal fueron nombradas en el Considerando y su gran historia, considerarlas patrimonio cultural, patrimonio histórico-cultural. Y para eso es necesario tratar de entender, primero de todo, lo que significa un patrimonio cultural y, en segundo lugar, lo que significa un patrimonio histórico-cultural, ya que son dos definiciones que van completamente de la mano, ¿sí? Rápidamente o brevemente vamos a decirle a la gente que un patrimonio cultural tiene que ver con aquello que se usa como testimonio del legado de una cultura o una civilización. Y en segundo lugar, remarcar por qué patrimonio histórico, ¿sí? Cuando hacemos referencia a un patrimonio histórico, estamos haciendo referencia a un conjunto de bienes materiales como inmateriales que son acumulados a lo largo del tiempo, que tienen una gran importancia para las personas y para la sociedad, y por lo tanto son merecedores de su conservación y transmisión para las futuras generaciones. Es por eso que nosotros consideramos que estas estructuras de edilicias, como lo son el molino, el tanque de agua, la estación de trenes, marcan, ¿sí?, el ADN de nuestro querido canal, ¿sí?, con la llegada de los primeros inmigrantes. La pregunta es ¿por qué cuidarlos? ¿Por qué protegerlos? Bueno, porque nos ayudan a definir y a reivindicar el sentido de pertenencia que tiene Canals.
Es por eso que volvemos con esta idea de reforzar esto que es tan importante para la historia de nuestro pueblo. Sí, concejal Conte. Presidente, como decía la concejal Bustos, nosotros volvemos con el proyecto, como habrán visto, modificado en varios de sus artículos. Hemos hecho una investigación con la Secretaría de Cultura de la ciudad de Córdoba, que nos ha atendido muy bien, porque bueno, están muy adelantados en el tema patrimonio y bueno, nos han ayudado bastante en esto. En la presentación anterior, según los concejales y el intendente, había algunos términos que prohibían o no le daban facultades al Ejecutivo a la restauración, según su interpretación. Entonces nos tomamos el trabajo de hacer una investigación para ampliar eso y dejarlo más claro. Por supuesto, cabe enumerar la Ley 12.675 de Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, la Ley 25.750 y la Ley 25.197, que es la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, que por suerte ampara en el país todo este tipo de patrimonios. Después tenemos la Constitución de la Provincia de Córdoba, en el artículo 65, que dice: el Estado provincial es responsable de la conservación y difusión del patrimonio cultural, histórico, arqueológico y paisajístico de los bienes que lo componen en cualquiera sea su titularidad en la provincia. Hemos enumerado las definiciones porque nos parecieron muy claras, bueno, según lo que nos asesoraron, nos parecieron muy claras en cuanto a lo que había sido un choque por ahí de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer cuando se nombra patrimonio histórico-cultural un bien. Por eso, en ese caso, en el artículo 7, nos tomamos el trabajo de especificar qué es lo que se debe hacer con este tipo de edificios, en este caso. Creemos que para la comunidad, después de unos años, de unos pocos años, donde hemos podido establecer un aniversario de Canals y una historia de sus primeros pobladores, es momento de empezar a contribuir a la cultura con este tipo de nombramiento de patrimonios, ¿no? Hay muchos patrimonios de distintos tipos, pero este debería ser el primero en cuanto a refuerzo de la historia del Canals. Si hay alguna pregunta, estamos dispuestos a contestar. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Puede ser? Bien, concejales, con respecto al proyecto, bueno, es similar a lo que fue el año pasado, es otra vez la presentación de esta propuesta, que está bien, están en su derecho de hacerla como concejales. Básicamente lo que el año pasado se explicó, y volver a redundar, hay un gobierno municipal el que conduce y el que decide. Este gobierno tiene la decisión de llevar los trabajos que están haciendo desde hace unos años el ferrocarril, el mejorarlo, ¿no? Y ya como se manifestó en aquella vez, la decisión del gobierno es terminar esa obra, terminarla de hacer, y luego de terminada, como se explicó en el pasado, sí, ir por el nombramiento de patrimonio cultural histórico del lugar, que es lo que ya se explicó la otra vez. Como decía el concejal Busto, la necesidad de cuidar y proteger el lugar, ¿no? Pero bueno, en la historia de Canals nadie protegió y cuidó el lugar este del predio del ferrocarril como este gobierno, ¿no? Un lugar que estuvo abandonado toda la vida, era un cementerio de yuyos. Este gobierno llegó y transformó ese lugar y transformó la parte cultural de Canals, o sea que nadie protege y cuida más que este gobierno. Desde el punto de vista, no hay que tener miedo de que no se va a tocar nada que sea histórico en ese lugar. Pero bueno, entiendo la propuesta, entiendo la presentación y también de mi lado decir lo que es la decisión del Ejecutivo en seguir trabajando con el lugar como viene a hacerlo, y el día que eso quede concluido y por el declarado de patrimonio cultural histórico. No sé si el intendente quiere hablar algo, está acá o no. ¿Sí? No sé, Adriana y después hablo.
Bueno, le doy la palabra al concejal Corti y después el intendente. Sí, presidente. Está claro el desconocimiento de su parte al decir esto, ya que los patrimonios culturales históricos o los lugares históricos se protegen antes de realizarle alguna modificación o hacer algo con ellos. Se hace cuando los edificios son viejos, históricos, que mantienen una estructura de una época. No se hace después que está restaurado. Esto claramente, si usted lee cada artículo, habla de cómo podría restaurarse, cómo podría conservarse, y no habla de que tenga miedo de que pase algo, sino que habla de cómo se hace y que se hace la ordenanza antes de que se pueda tocar el edificio, no se hace después. Bueno, sí, concejal Conte, no vamos a entrar en la discusión eterna como ingresamos el año anterior con el mismo tema. Entiendo cómo son los pasos y ya le expliqué, y no tenga miedo, no se va a tocar nada, y es extenuante la intensidad con insistir en querer dirigir la gestión de un gobierno. O sea, ya está, concejal, tuvo 20 años en el gobierno, nunca le interesó el predio del ferrocarril, y ahora insiste con mejorarlo. O sea, se está trabajando, se está mejorando, y el día que eso esté concluido se decidirá si no es patrimonio cultural. Señor intendente. Bueno, quiero contarles que estoy de acuerdo, que me parece fantástica la ordenanza, que cuando decidamos hacerla, que nos falta mucho, porque hemos cambiado un montón de cosas en el predio, nos ha quedado pendiente esos 3 lugares. Doy la palabra, digo, de cuando elevemos con el mismo texto y hacer mención que la ex concejal dentro de 2 años, Ayelén Busto y Adriana Conte, fueron las que tuvieron iniciativa, y tenerlas en cuenta. Felicitarla también, como decían recién, a la comisión de identidad, porque más allá, digo, que puede haber algún enojado, que tenemos dos fechas, que muchos por ahí entienden que desde que llegué yo tenemos la doble fecha, pero me parece que fue una investigación fantástica y nos merecíamos los canalcenses tener una fecha de fundación, ¿no? Así que me parece que el trabajo que han hecho es excelente, pero tal vez porque no tengo el conocimiento total, porque hay que modificar bastante, porque las tejas que hoy, por ejemplo, tienen ya no se consiguen más, porque el techo sí o sí va a tener que ser de chapa, porque no sabemos qué destino le vamos a dar todavía, y tal vez tengamos que hacer algún divisorio interno, y no sé si los pisos va a haber que modificar alguno, porque no sé todavía, porque no hemos llegado, si el molino le vamos a adaptar algún dínamo para poder cargar los celulares, que es algo que lo tenemos pensado, o que vamos a hacer abajo, que si el tanque va a llevar una estructura de cemento o bancos, una plazoletita abajo y lo podemos iluminar. Aquí voy, digo, le doy la tranquilidad que no se va a modificar la fachada, que el molino va a seguir estando en el mismo lugar, que el tanque va a estar como lo estamos viendo hoy, pero sí no hemos llegado todavía a hacer las intervenciones, y en relación a la casa no hemos definido todavía cuál va a ser el uso que puede llegar a tener ahí, ¿no? Tal vez sea por desconocimiento, por ahí conocen un montón más, pero entiendo, ¿no? Recién decían ahí cambiar piezas que faltan y demás, o sea, tejas no hay más, hay que sacarlas todas, hay que poner un techo y chapa. Sí, tejas, o sea, a la vista va a estar medianamente igual, pero no está en nosotros modificar, eso es historia, entendemos. Lo vamos a acomodar, lo vamos a dejar más lindo, y cuando lo terminemos vamos a elevar esta ordenanza haciendo mención a las personas que tuvieron iniciativa y pelearon para que sea declarado como patrimonio cultural histórico. Concejal Bustos. Bueno, primero decirle a usted, presidente, que me parece bastante atractivo que siempre volvamos para atrás con los gobiernos anteriores y demás, y que no es intensidad, es darle valor a algo que es parte de la historia de Canals.
Y en segundo lugar, preguntarle al intendente si en este año que hizo, porque hace un año que volvimos a presentar esta ordenanza, si no tuvo el tiempo para pensar cómo quiere que quede terminado todo lo que es el proyecto o predio del ferrocarril. No me atrevería a decir proyecto porque no hemos visto nada todavía. Si en este año no tuvo tiempo de pensar en qué va a hacer con el molino, en qué va a hacer, porque hace un año que presentamos la ordenanza y venimos dando vuelta con lo mismo. En 2 años y medio hemos llevado adelante la mega obra pública jamás vista en Canals. Por supuesto tenemos 200.000 cosas y ya vamos a estar llegando, ¿no? Entendemos desde nuestros recursos que hacer un playón deportivo gigante que ya está siendo usado, por ejemplo, ahora, que va a quedar iluminado, que lo vamos a inaugurar el 28, va a tener mucho más uso que tal vez acomodar el tanque, el molino, que va a llegar. Digo, llega, no tengo dudas de eso, y no falta más de 1 año y medio para que lo tengamos listo, 2 años como mucho, o sea que es un tiempito más, y que entendemos porque hoy tal vez hay muchas cosas en el predio Linda y eso no está en condiciones. Pero bueno, digo, más allá, que por ahí no me creen mucho, les doy la palabra de vuelta, que el nombre de ustedes va a estar presente cuando nosotros celebremos esto y que no vamos a modificar la fachada. Bien, sí, vamos a tener que cambiar partes por algo moderno porque ya no existe más, y después por seguridad tal vez hay algunas paredes que vamos a tener que hacer algún trabajo importante. Los pisos no sé si van a terminar, si están en condiciones para que después circule gente. Yo no sé si han ingresado o no, pero está muy venido abajo. Y bueno, tal vez esta ordenanza permite ciertas cosas, pero tengo el desconocimiento y no vamos a estar aprobando algo hoy que nos impida después modificar y dejar algo lindo, y tenemos tiempo, si no se termina, el tiempo sigue, y le estoy dando la palabra que lo vamos a declarar Patrimonio Histórico Cultural. Sí, concejal Conte. En primer lugar, el edificio es de Ferrocarriles Argentinos, no es de la municipalidad. Y en segundo lugar, si no lo declara Patrimonio Histórico Cultural, no va a poder ir a golpear puertas para pedir dinero para repararlo. El artículo 4 de la Ley 12.665, Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de la Nación, en el caso de que los inmuebles históricos sean de propiedad de provincias, municipalidades o instituciones públicas o algún tipo de institución, la Comisión Nacional coopera con los gastos que demanda la conservación, reparación o restauración de los mismos. No le quede ninguna duda de que si no lo nombra Patrimonio Histórico va a tener que sacar arcas de las arcas municipales para poder repararlo, y cuesta muchísimo dinero poder repararlo y conservarlo. Por lo tanto, esta ordenanza tiene esa iniciativa también de colaborar con conseguir los fondos para la restauración. Y en tercer lugar, creo que no ha leído el intendente la ordenanza, podría haberse tomado un minuto antes de opinar, ya que en operaciones de conservación dice un conjunto de actividades tendientes a cuidar y salvaguardar un bien, y en ningún lugar dice que no le puede cambiar las chapas, en ningún lugar dice que no puede poner una pared adentro. Al contrario, hay un artículo que dice que debe mantenerlo en pie, haciendo lo que haga falta para poder seguir manteniéndolo en pie y que no se caiga. Entonces, creo que pasa a ser un capricho o un desconocimiento, no puedo entender por qué. ¿Y qué tiene la ordenanza? Porque no han cuestionado ningún artículo, ninguno de los concejales, como para poder debatirlos, que le parezca que puede traer algún inconveniente nombrarlo Patrimonio Histórico Cultural. Presidente, hagan una encuesta con los canalcenses y que por ahí opinen si ese lugar que tanta historia, que tanto quiere la concejal Conte, estaba más lindo cuando ella gobernaba o cuando estamos gobernando nosotros. Bueno, gracias. Aporte algo que sirva a la ordenanza. Bueno, ya para... Sí, concejal Muñoz. Sí, si querés. Sí. No sé si querés aportar algo, pero bueno. No, hable de por favor. Bueno, yo el aporte que puedo hacer es creo que el año pasado también estuvimos tratando, y voy a redundar algo de lo que dije la vez pasada. A mí me ha tocado vivir en Buenos Aires, en provincia, y bueno, por cuestiones laborales siempre recorrí muchos lugares.
y siempre vi que se hace mucho hincapié en la búsqueda de la identidad de los pueblos. Y que muchas veces es difícil conseguir porque hay lugares que realmente la información se pierde o se divaga en el tiempo. Y yo creo que acá tenemos la posibilidad de tener algo, la historia la tenemos en la mano. Y me queda como si fuese un sinsabor, que por ahí cuando el concejal Conte dijo un capricho de haber propuesto en la ordenanza como una definición, me parece que la ordenanza tal como está no hace un cambio a la idea que quiere hacer este gobierno en esta gestión y en la gestión que sigue. Yo siempre hago hincapié mucho en la recuperación de la identidad de los pueblos, porque cuando no dejas asentado algo, lamentablemente con el tiempo se pierde. No creo que vaya a ser este el caso, porque no creo que sea este el caso, pero las herramientas están en la mano. El lugar está ahí, como dijera algún jugador de fútbol, servido en una bandeja, y la verdad que me llama mucho la atención que tiene como un sentido a comerse a un capricho. Con relación a las obras que ha hecho esta gestión y siempre comparándose con otras gestiones, me parece que no está bueno que nosotros venimos acá a discutir este tipo de cosas. Yo creo que cada gestión hace hincapié en lo que cree necesario, en lo que imagina que quiere para el bien del pueblo o para el bien, en algún caso, personal. Y lamentablemente es un sinsabor amargo que uno se lleva cuando escucha ciertas definiciones, ¿no? Por ello lo invito a los concejales que revean lo que están pensando, lo que dicen, ¿no? Cuando uno expresa algo, las palabras que dicen, porque la verdad que yo creo que nosotros necesitamos una identidad. Lo vuelvo a decir, está servido en una bandeja y no encuentro motivo, o sea, lo pienso y no encuentro un motivo de por qué no se hace. La verdad yo le vuelvo a agradecer a los dos concejales la posibilidad nuevamente de poder votarla y que bueno, esperemos que a futuro no muy lejano se pueda aprobar este tipo de ordenanza. Bueno, muchas gracias. Gracias por el consejo, concejal Muñoz. Facundo Carrel decía que no hay ser humano tan viejo en este mundo para dar consejos, pero igual se lo acepto. También igual es para todos los concejales la forma de comunicarlo. Antes de dejarle la palabra al concejal Conte y ya fui la votación, decirle al concejal Busto que no es ser respectivo, de verdad, no es ser respectivo. Se lo digo de corazón, siempre está con eso usted concejal, uno tiene un ataque o algo hacia usted, que en realidad me pone mal la insistencia sobre un proyecto, ¿no? Es como esa obsesión de imponer el proyecto, de un proyecto que ya el Ejecutivo tiene la decisión de que no quiere hacer eso en ese momento. Así, yo al aprobar el proyecto, el Ejecutivo tiene la opción de veto del proyecto y de la ordenanza también. Pero entonces insistir con eso, con algo que ya saben que no va a salir por ahora, como lo ha hecho el intendente, lo dijo en su momento, lo dice ahora. Tal vez, o sea, usar el tiempo en otra situación. Este proyecto ya quedó claro que el Ejecutivo no lo quería llevar a cabo por el momento. Cuando hay un montón de cosas que era para hacer. O sea, han estado en 2 años, presentaron 2 proyectos, uno con el de termo solar, que cual se... Bueno, no anda a tener que los Ejecutivos, pero se realizó ese proyecto y se aprobó y se realizó. Y luego este proyecto, hay, no sé, un millón de cosas para hacer. No, presidente. Estoy hablando de cosas. No,
estoy ayudándola a pensar entre todos en algo que gastando tiempo, en 2 años, un solo proyecto, más lo que se hizo, cuando hay un montón de cosas para hacer. Nos tenemos que permitir que usted nos diga qué proyectos podemos llevar a No, usted presente el proyecto que quiera, concejal, pero... usted juega sucio igual que el señor intendente, eso pasa. Y eso no es por la sinceridad. ¿Por qué jugar sucio? Porque siempre es despectivo y siempre vuelve atrás. A mí lo que pasó... No estoy volviendo atrás, estoy volviendo para adelante. Pero sí me concentro en el presente y en lo que quiero. Y me parece que es importante y considero que es un capricho de este gobierno que no se pueda aprobar esta ordenanza. Porque tuvo un año el señor intendente para pensar y para ver qué se hacía con respecto al molino y tal, que hasta me ha dado su palabra. Y no le afecta en nada, no va a cambiar nada en el ferrocarril, solamente se tiene que declarar patrimonio histórico cultural. Pero parece que este gobierno la cultura y la historia no le importa. ¿Qué la palabra de Conte y después lo doy intendente? Sí, presidente, volvemos a lo mismo, al desconocimiento. En ninguna parte de la ordenanza dice que lo tiene que hacer hoy, ni el año que viene, ni dentro de 2 años, ni dentro de medio año. En ningún lugar dice que tiene que comenzar una obra, que tiene que poner plata. En ningún lugar dice eso de la ordenanza. Solo se está pidiendo un gesto histórico para preservar un edificio que incluso la ordenanza le va a servir para juntar el dinero para restaurar ese edificio, ya que tiene 4 años más por delante. O sea, en ninguna parte se le pide plata ni se le pide que empiece mañana a restaurar el edificio. Se está pidiendo un gesto histórico para todo el pueblo de que sea patrimonio histórico cultural. Un tanque que no le lleva nada más que reforzarle las patas y poner en funcionamiento un molino, que en vez de ponerle un dínamo lo va a tener que poner igual, porque no va a venir un estudiante, un joven, un niño a ver un molino con un dínamo que se puso en 1887, no le va a poner un cartel de 1887 con un dínamo. Piensen un poco lo que dicen, estudien un poco sobre la cultura, sobre lo histórico de nuestro pueblo. Hay muchísimos lugares. No se hizo antes. Disculpen, no se nos había ocurrido hacerlo antes, se nos ocurre hacerlo ahora y nunca es tarde para presentarlo. Pero decir que el Ejecutivo no quiere hacer este proyecto, ¿qué tiene que ver con el pensamiento de 4 concejales que tengo adelante que ni siquiera hicieron una pregunta? Por favor, den su opinión como representantes del pueblo. Señor Intendente. No, que no entiendo lo que por ahí planteaban de jugar sucio, simplemente con mucha calma les estoy contando cuál y por qué, y que puede haber una modificación y que se las conté. Me parece que... Y después no entiendo por qué alguien levanta la voz o por qué se enojan, ¿no? Me da la sensación que, bueno, esa forma la han llevado a la concejal Conte después de que no la acompañen. Creo que hay que tomarlo con mucha más calma. Y recién decían, pero no hay que volver atrás. Y bueno, digo, ¿qué? ¿Hace un año le interesa el ferrocarril? 12 años presidente del consejo. No trataste esto, no se te ocurrió nunca esto. Entonces ahora venimos a plantear con cosas que por más que usted me asegure, no son claras, porque también cuando leyó recién habla de poner las piezas que faltan. Y estamos hablando de las tejas que hay que tirarlas todas y meter, por ejemplo, chapa. Entonces, ¿cuál es el tema? Si yo no estoy diciendo que vamos a derrumbar, que vamos a cambiar fachada, que vamos a mover el tanque, ¿qué es eso? Y la concejal Busto decirle que, a ver, más vale que si el único problema que tiene es el molino, y si fuera intendente lo hubiese arreglado 50.000 veces, pero también están los adoquines, están los pavimentos, están las demás obras, está el reciclado, están las luces LED, está educación, qué sé yo, hay un montón de cosas. Por supuesto que si fuera la única preocupación mía ya lo hubiésemos hecho. Estamos en condiciones de hacerlo apenas se pueda, y una vez que se pueda vamos a elevar este proyecto de ordenanza y las vamos a mencionar porque me parece muy lindo lo que están haciendo hoy, me parece bien. Si yo lo aplaudo, pero no es tiempo, porque vamos a modificar algunas cosas y una vez que esté modificada está. Y está garantizado los recursos municipales para hacer una intervención. Bueno, voy a pasar a votación del proyecto, ya se ha debatido lo suficiente. ¿Perdón, presidente? Hemos debatido, sí. ¿Qué hemos debatido? Yo no escuché a ningún concejal.
Sí, me estuvo Ninguna contando. pregunta. Y no tendrán pregunta para hacerle, concejal. No entienden nada de la historia, entonces no pueden preguntar. No vamos a pelear con concejal con usted. Estamos ante la concejal más entendida de todos los tiempos, así que tenemos que estar contentos. No sea ordinario, intendente. Y si está tratando de que los demás no Silencio, por favor. Usted no puede debatir acá. Usted no puede debatir. Silencio, no, sí, silencio sí puede, tiene como no va a poder, tiene el uso de la palabra, el intendente como que no. Informar, No, tiene el uso de la palabra, no vengan a querer inventar la ley, concejal Conte, como hizo toda la vida. Concejal Conte no hizo términos ordinarios. Si usted comienza agrediendo que si los concejales no saben de historia, no, igual no me interesa, no quiero pelear con usted, no es el lugar ni la forma, o sea, diga lo que quiera. Vamos a pasar a votación del proyecto. Concejal Martínez. Yo voy a tomar lo que dijo el concejal Muñoz y le voy a contestar que en unos años seguramente lo vamos a rever. Mi voto es negativo. Concejal Pereira. Presidente, mi voto también es negativo. Considero, ya que la concejal quería una opinión, considero que el proyecto sí es importante, pero la intervención la está realizando el departamento ejecutivo y es este departamento el que está solicitando tiempo, el que está manifestando, como lo manifestó el año pasado, que la intervención no está terminada, está a la vista de todos, y tenemos su palabra que cuando esté terminado será declarado, de manera que, bueno, por toda esa fundamentación no acompaño. Concejal Villarreal. Bien, mi voto es negativo y no me cabe ninguna duda de que a la hora de gestionar y de pedir recursos, nuestro intendente, como así lo ha hecho en varias ocasiones, va a conseguir los recursos necesarios como para poder modificar el predio. Así que mi voto es negativo. El Burfos. Positivo. Concejal Conte. Realmente esperaba que dijera otra cosa, que no diga positivo. Realmente me desilusiona esta sesión, ya que yo esperaba por lo menos discutir algún artículo o alguna definición, porque nadie se dio cuenta que lo de abajo eran definiciones, no artículos que tenían que ver con la fachada o algo de eso, no tenía nada que ver, eran definiciones de las palabras que se usaron. Pero bueno, otra desilusión más que me llevo de este consejo. Concejal Muñoz. Bueno, obviamente mi voto es positivo. Simplemente quería hacer una relación, ya que hoy le gusta mucho Facundo Cabral. Facundo Cabral era una persona que tenía un hábito de vida que practicaba. Tenía un dicho que practicaba que decía que el hombre necio es aquel que practica la vanidad y el hombre sabio es el que practica la virtud. Entonces a veces uno tiene que ser un poquito más sabio. Muchas gracias, concejal Muñoz. Con respecto al proyecto, ya quedó todo dicho. Me gusta hablar sobre algo constructivo que puedo construir yo, que puedo decidir. Esto ya quedó más que claro, que el Ejecutivo no está en este momento queriendo aceptar esto, es gastar tiempo en algo que no va a construir nada. Solamente decir, y voy a aprovechar el momento, cuando digo de construir, hablar sobre cosas que se pueden hacer o que pueden mejorar para la localidad, un poco lo que quería hablar con la concejal Bustos, pero bueno, la concejal Bustos no lo entendió o se enoja y no pudimos terminar ese diálogo. Era llegar a este punto de lograr entre cosas que se puedan hacer en el canal y que el Ejecutivo esté de acuerdo. Y bueno, voy a tomar un poco que está el intendente y consultarle públicamente como para que lo piense, ¿no? Hablando de cosas que positivas que pueden generar. Por ejemplo, la idea de trabajar, si se puede, a nuevo futuro en algún tipo de proyecto, y lo podríamos hacer todos, ¿no? Con respecto a lo que son las instituciones educativas, si bien las instituciones educativas no pertenecen al municipio, son provinciales, son nacionales, ¿no? Hay algunas en ellas, ¿no? En las cuales durante el invierno no tiene la calefacción adecuada, ¿no? Sería importante, y eso es constructivo, trabajar en algún tipo de proyecto en donde logremos que el municipio no permita que ninguna institución educativa en Canals no esté calefaccionada como debe ser durante la época escolar. Porque sí, va, que la concejal Conte hace caras, imagínense un chico, ¿no? ¿Cómo puede estudiar si pasa frío en el colegio, no? Si está en una situación vulnerable y pasa frío,
cómo puede pasar. Entonces es importante, nosotros como municipio, más allá que los colegios no tengamos incidencia en ello, el municipio lo puede lograr y puede ayudar. Esas son las cosas positivas, esas son las cosas que nosotros deberíamos trabajar, aunque hace cara a la concejal Conte, porque los cambios sociales en Canals se hacen a través de la educación y la salud, ¿no? Se hace con el consultorio sexual de profesor responsable, se hace con el gabinete educativo que funciona perfectamente, se hace con este tipo de cosas, no en el predio del ferrocarril, ¿no? Esa es mi forma de pensarlo. Bueno, el proyecto yo lo voto negativo. Y si hago cara, presidente, tiene que ver con qué tiene que ver la historia con la calefacción de las escuelas. No, de cara no, tiene que ser más respetuosa con respecto, ya que usted es una concejal. Hago otras cosas que no tienen nada que ver. Muy respetuosa. Me hubiera gustado que hable de la historia. Secretaria, por favor, el próximo tema. Séptimo, proyecto de ordenanza aprobando convenio de tributos inmobiliarios urbanos unificados. De lectura. Visto el modelo de convenio de tributos inmobiliarios urbanos unificados entre el Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba y la Municipalidad de Canals, y considerando que el convenio mencionado tiene como finalidad unificar en el ámbito de la Administración Tributaria Provincial todas las actividades tendientes al cobro de los tributos que en ambas jurisdicciones gravan en los inmuebles urbanos, incluyendo todas las funciones concernientes a la determinación, cálculo, generación, gestión y cobro del tributo. Que esta integración facilita a los contribuyentes las gestiones para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sean provinciales o municipales. Que los contribuyentes del impuesto inmobiliario unificado abonan sus obligaciones de manera conjunta en un solo acto a través de la web de Rentas Córdoba, lo que permite generar una única constancia de pago. Que los contribuyentes que abonen bajo esta modalidad no deberán realizar ningún trámite, bastando solo con la adhesión al convenio del municipio o comuna a la cual pertenezca. Que como expresa el convenio, la renta pública y en particular los tributos resultan esenciales para garantizar la existencia y el pleno funcionamiento del Estado, por lo cual se torna un objetivo permanente optimizar el funcionamiento de las distintas administraciones tributarias involucradas, estableciendo mecanismos de coordinación y colaboración entre cada una de ellas a fin de hacer más eficiente el sistema tributario e incrementar la recaudación. Artículo 1. Se aprueba el modelo de convenio Tributos Inmobiliarios Urbanos Unificados, suscrito entre el Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba y la Municipalidad de Canals, para unificar en el ámbito de la Administración Tributaria Provincial todas las actividades tendientes al cobro de los tributos que en ambas jurisdicciones graven a los inmuebles urbanos, incluyendo todas las funciones concernientes a la determinación, cálculo, generación, gestión y cobro del tributo. Artículo 2. Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir dicho convenio con el Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba, referenciado en el artículo 1, y que se adjunta a la presente ordenanza, debiendo ser considerado parte integrante de la misma. Artículo 3. Se remita copia de la presente al Honorable Tribunal de Cuentas para su conocimiento. Artículo 4. De forma. Bueno, secretaria, muchas gracias. Bueno, básicamente, bueno, nos acompaña la secretaria Rosani, que después nos va a comentar algo si quiere de lo que son más los detalles, ¿no? Básicamente es la unificación del impuesto inmobiliario, tal cual como hace unos años hicimos con la unificación del impuesto al automotor, ¿no? En aquel momento muy cuestionado, muy debatido, ¿no? Ese proyecto que salió aprobado y que trajo beneficios para el municipio. En aquel momento, me acuerdo yo, decía sobre el impuesto automotor, que es un impuesto a un lujo, ¿no? Es alguien que tiene tener un automotor, es un lujo, decides, sabe lo que va a adquirir y que va a tener una obligación de pago, ¿no? Un poco diferente de lo que es la vivienda, cuando incluye una vivienda única, ¿no? Pero bueno, con respecto a este proyecto de unificación inmobiliaria, nos estuvimos reuniendo, los concejales con la secretaria y con el intendente.
lo positivo que tiene este proyecto, este convenio, ¿no? y lo bueno que es para Canals es que es la sumatoria de beneficios que tiene unificarse a Rentas Córdoba y la cantidad de exenciones que van a tener personas que hoy el impuesto de Canals no lo tiene, ¿no? Tiene algunos cuando tiene que ver con el combatiente, que se hizo una ordenanza en su momento, tiene que ver con algún tipo de discapacitados, con instituciones, jubilados, pero bueno, Rentas Córdoba después nos puede ayudar la secretaria, pero tiene todo lo que tiene de vulnerabilidad social para personas con hasta cierto número de sueldos, ¿no? Que cobren. Se suman un montón de exenciones que son más de 900, creo, bueno, el secretario nos va a decir. Creo que ese punto es positivo. Estamos en una situación muy difícil, pero toda aquella persona vulnerable que no podría o tendría dificultad para pagar va a quedar exenta, y el resto, lo que tenemos la obligación, ¿no? Tributaria con este país, la cumplimos como siempre hay que hacerle debido, no tenemos dificultades en lo que sea una unificación, si es pago aquí o pago una unificación del impuesto. No sé si alguien quiere hablar o la secretaria quiere contarnos algo. No sé. ¿Alguien tiene algo para decir? No, ¿alguien tiene algo para decir o preguntar a la secretaria? Básicamente la explicación de la unificación es esto. Perdón, pensé que le daba la palabra al secretario. No, pero eso dijo usted si quería hacer una pregunta, creo. Sí, ya que mencionó, ¿en qué artículo dice que son exentos algunos de los contribuyentes? Los que ya nombró ya son exentos por el municipio. El convenio... el artículo 193 y 194 del Código Tributario de la provincia establece las exenciones que tiene el impuesto urbano a nivel provincial. La municipalidad lo que tiene de exención, por ejemplo, es los jubilados que son exentos en la provincia, se le cobra nada más que el 50% de la tasa de exención que le da, o sea que terminan pagando una parte del impuesto que es el 50%. Sí. En este caso pasarían a no pagar y a tener el 100% de exención. En el caso de la municipalidad, por ejemplo, no tiene lo que es vulnerabilidad, eso no está previsto, y en este caso, al estar en la provincia, sí pasarían a tener esa exención y no pagarían la parte municipal tampoco. Sí, aparte si leyó el convenio, dice explícitamente en el convenio, en la parte tercera, la parte tercera lo dice: la municipalidad acuerda que dirá todas las instancias de beneficios y premios que da rentas. Así que ahí está claro. Excepto algunas en el anexo. Está en el anexo, donde no hay el 30% del descuento. Por ejemplo, el 30% de contribuyente cumplidor. No hay el 30%, esa es la diferencia. Es la única que no se adhiere porque la provincia no tiene acceso a nuestra base de datos y nosotros tenemos cómo mostrarle a la provincia que ese contribuyente no tiene deuda con la municipalidad. El 30% que da la provincia es para aquel contribuyente que no tiene absolutamente deuda, y en el municipio puede pasar que tenga deuda de algún otro tipo. Por eso no se adhieren a ese beneficio. Sí. Pero sí se adhiere al 10% del pago de cuota única, al 5% por pago electrónico y a todos los beneficios que tiene la provincia, excepto es del 30% porque no tenemos cómo demostrar si tiene o no tiene deuda. Exacto. Sí, lo importante y lo bueno que tiene esta unificación justamente es eso, son las exenciones que le llegan a las personas vulnerables que no estaban hoy en la municipalidad, al 100% de los jubilados que no tenía la municipalidad, que es el 50%, y igualmente algunas personas con algún sueldo hasta cierto monto, que bueno, todo eso también en la página de renta se pueden observar, ver, y también bueno, si se aprueba y se unifica, le decirle a los vecinos. Puedo dar o sea, yo hice un análisis. Sí, sería bueno. Se los puedo leer y después te los puedo pasar para que los tengan. A nivel provincial existen 5.904 cuentas, inmuebles edificados son 3.900, inmuebles baldíos son 2.004. Las cantidades de exenciones ascienden a 929. Después, analizando las cuentas que no tienen exenciones, en la provincia el mínimo es de 3.500 pesos el impuesto anual. En la municipalidad 7 cuentas pagan menos de 3.500 pesos y en la provincia pagan 664 cuentas 3.500 pesos. O sea que hay ahí un margen donde más personas van a pagar menos
a nivel provincial. Después, desde 3.501 a 16.000 pesos, en la municipalidad hay 2.511 cuentas y en la provincia hay 3.697. De 16.001 a 30.000 en la municipalidad hay 2.226 cuentas y en la provincia hay 355 cuentas. Y más de 30.001 en la municipalidad hay 775 cuentas y en la provincia hay 259 cuentas. Lo que les paso en porcentaje, el 87% de las cuentas a nivel provincial pagan 16.000 pesos, hasta 16.000 pesos. Quedan solamente un 13% de cuentas que pagan más de 16.000 pesos. Y en la municipalidad, el 45% de las cuentas pagan hasta 16.000 pesos, quedando un 55% que pagan más de 16.000 pesos. Ustedes me van a responder, van a decir cuál es el beneficio para la municipalidad porque es más elevado. En este caso, lo que pasa en la provincia es que paga mayor cantidad de gente, paga un 72%, cuando en la municipalidad el año pasado pagaron nada más que un 41%. Entonces, lo que se hace es como que se reduce el impuesto, pero paga más gente. Entonces ahí se compensa y se recaudaría más si se unifica con provincia y se ve beneficiada la mayoría de las personas que va a pagar menos tasa a la propiedad, que sí, nosotros lo seguimos cobrando para la municipalidad. Asimismo, si el convenio resulta ineficiente o vemos que no cumple nuestras expectativas, podemos para el 2025 darlo de baja y volver a cobrar en la municipalidad. Esto no es que tiene un plazo que sí o sí tengamos que cumplir de 3, 4, 5 años, no, es un plazo de un año y lo podemos dar de baja, como pasó en el automotor. Exactamente, secretaria. Sí, lo más importante de resaltar de esta unificación, ¿no?, es que, y lo que más me interesa a mí, es que todas aquellas personas que realmente tienen dificultad para pagar los impuestos, ¿no?, que son las personas vulnerables o los abuelos los jubilados con una sola rueda de casa, ¿no?, otros discapacitados, todas esas personas que antes están pagando, porque en Canal están pagando ese impuesto, siempre se les cobró, con esta unificación dejan de pagar, quedan exentos. Eso es importantísimo y por eso es lo bueno de esta unificación. Y con el resto, los que pagamos, los que tenemos el compromiso de pagar, es más equitativo para nosotros, hay equidad. ¿Por qué? Porque los que pagamos no se tienen igualdad con aquellos distraídos que suelen no pagar, ¿no?, los impuestos, como pasaba con el impuesto automotor y que trajo mejora de cobranza con este sistema, ¿no? Y esto va a pasar de la misma forma, equidad para los que tenemos que pagar y igualdad, ¿no? Hago una sí. aclaración reciente que me faltó decir, que Rentas utiliza lo que es base imponible, o sea que es sí, por el valor del inmueble. Nosotros acá en Canal lo tenemos por zona y bueno, y el servicio se presta por lo general de la misma manera en todos lados. En el centro se barre y ustedes me van a decir, en la calle de tierra no se barre, pero se riega, o sea que el servicio es equitativo en todos, para todos iguales. Entonces se basa en la base imponible que tenga la vivienda, entonces es un porcentaje por base imponible y acá era por zona. O sea, el que vivía en el centro pagaba mucho más que el que vivía afuera de Canal. Y por ahí eso también genera una injusticia. Bueno, gracias, secretaria. Sí, concejal Conte. Antes de seguir con las preguntas de la ordenanza, quería plantearle al presidente una cuestión de forma, ya que este proyecto lleva doble lectura y no está puesto en ningún lugar que lleva doble lectura. El artículo 37 dice doble lectura, inciso 1, privatizar obras, servicios y funciones del municipio. Se considera que esta es la función del municipio, cobrar la renta, por lo tanto llevaría doble lectura. No sé si la secretaria o quien hizo el proyecto lo vio de poner o... No, lo hizo la parte legal y técnica, pero si tiene que llevar doble lectura no hay ningún problema porque estamos a tiempo de poder firmar el convenio y que lleve doble lectura, no sería un inconveniente. No recuerdo el del automotor, no recuerdo si llevó doble lectura. No llevó doble lectura porque se pasó a votación, pero lo planteamos y no dieron lugar a doble lectura, pero sí se planteó. No tengo recuerdo. Inconveniente.
habilitar una audiencia pública y una doble lectura. No veo cuál sería el inconveniente de que haya una doble lectura si es así. Lo que pasa es que estamos tratando una unificación, ¿no? Una privatización, estamos haciendo una unificación del impuesto. Funciones del municipio, estamos una tercerizando unificación del una impuesto función. y habría que consultarlo con el secretario de Legal y Técnica, si les parece. ¿Puedo seguir, presidente? Sí. Sí, concejal Conte. Bueno, para una cuestión legal y correcta, deberíamos hacerlo como dice la ley orgánica municipal. Una consulta que quería hacerle al secretario o al intendente. ¿Por qué renunciamos a la autonomía que tiene el municipio, a la estructura que cuenta el municipio para cobrar el impuesto inmobiliario, cuando en la provincia solo hay 11 comunas que aceptaron, y aceptaron por una cuestión de lo que claramente dice el convenio, que no tienen estructura, no tienen tecnología, son comunas de menos de 1000 habitantes que no pueden llegar a todos los contribuyentes, en principal porque tienen muchos terrenos baldíos? ¿Por qué nosotros, Canals, que va a ser una ciudad pujante, que tiene una municipalidad con toda la estructura, renunciamos a esa autonomía? Sí, señor intendente. Presidente, primero porque considero que los canalcenses en un porcentaje demasiado alto van a terminar pagando menos de lo que están pagando hoy. A ver, si escuchan con atención, si todos los contribuyentes de Canals le pagaran las rentas, juntaría 73 millones de pesos en el año. Si el 100% pagara, juntarían 73 millones en el año. Si todos los contribuyentes canalcenses pagarían el impuesto inmobiliario, aquí en la MUNI juntaríamos 110 millones por año. O sea, que los canalcenses pagan valor más alto en el impuesto inmobiliario que lo que están pagando en rentas. Es más, hay un dato que por ahí lo dijo la contadora rápido. Te digo, cuando solamente 7 cuentas municipales, 7 nada más, pagan como tope 3.500 pesos anuales, 3.500 anuales, ¿no? Escucharon bien. En provincia hay 664 cuentas, que por supuesto estamos hablando de un montón de cuentas que están pagando valores más altos. Che, pero ¿por qué entonces? ¿Por qué no nos quedamos nosotros cobrándolo si tenemos la posibilidad de ganar más? Bueno, es simple, porque el 73% paga en renta y cumple, y solamente este año el 38%. Lo que le vamos a entregar después dice 41-42, que fue del año anterior, pero este año venimos con una cobrabilidad de 38% nomás. Entonces me da la sensación que cuando ustedes leen ahí que el 85% de los canalcenses pagan menos de 16.000 pesos, yo considero que 16.000 pesos en el año o menos, nadie está imposibilitado a pagarlo. Estamos hablando de 1.000 y pico pesos por mes. 1.000 y pico pesos por mes, si tenés ganas, lo terminás pagando. Y también es un poco el premio a los que pagan siempre. Porque el 38 paga y el resto no paga. Y como no tenemos nosotros o no hemos armado un departamento y tiene un costo grande de cobrabilidad, y hay muchos que lo saben bien, que esperan los 5 años y después prescriben. Entonces está el sonso, el ciudadano cumplidor que paga, y hay muchos pícaros que conocen la ley, que esperan los 5 años, prescriben y terminan borrando deuda. Entonces acá ya aplica rentas. A ver, jamás haría esto con obra pública que tiene valores altos, que es lo condicionamos. Estamos hablando a veces cifras de 400, 500.000 pesos que no vamos a estar apretando a nadie. Ahora, si el 85% paga menos de 16.000 pesos en un año entero, y bueno, nosotros entendemos que si alcanzamos la cobrabilidad que tiene rentas hoy, vamos a estar juntando, por ejemplo, unos 10 millones de pesos más. Que es un poco más, no nos va a cambiar la vida, pero sí termina dando igualdad y el 70 y pico van a estar cumpliendo. Y después está el tema de igualdad con la evaluación fiscal que decían recién. ¿Por qué digo? Porque si usted tiene una casita muy precaria en el centro, solamente por estar en esa zona tiene que pagar impuestos altos. Ahora es por evaluación fiscal.
hay un porcentaje que debe ser del 3% o del 5% que van a tal vez a triplicar o cuatriplicar lo que están pagando acá en la MONI. Pero porque tienen casas con muchísimos metros cuadrados. Estamos hablando de un sector que puede pagar y que tiene que pagar más. Así que tiene que ver con eso, ¿no? Digo, el 85% de la población de Canals y hasta un 90% le diría va a pagar menos de lo que está pagando hoy. Vamos a aumentar la cobrabilidad, vamos a recaudar un poquito más y ahí entra de lleno rentas con sus modos de cobro que tiene, que han hecho que los canalcenses paguen mucho más en renta de lo que están pagando aquí en la MUNI. Y que con patente pasó exactamente lo mismo. Recaudamos más y la gente elevamos o duplicamos la cobrabilidad que teníamos desde la municipalidad. No sé si algún otro concejal. ¿Usted tiene la palabra, concejal Conte? Sigo, perdón. No, quería decirle que por qué paga más gente en renta, ¿no? Paga más gente en renta porque a la tercera cuota pasa a prejudiciales y a la cuarta ya es judicial y pasa al procurador que le va a cobrar los honorarios si no paga las cuotas. O sea que el rigor que tiene rentas, al ser tercerizado y al tener estudios jurídicos específicamente para cobrarle a los contribuyentes, hace que la gente pague más. Es la simple respuesta. Presidente. Sí. Presidente, si un ciudadano de Canals no se acomoda para pagar 1.500 pesos por mes, y bueno, al tercer mes tendrá que venir rentas y que se lo exija. Perfecto. ¿La pregunta? Bueno, para aclarar un tema con respecto a lo que el concejal Conte que dijo sobre el proyecto, que afirma que esto tiene que dar doble lectura, yo no lo entiendo así, esto no es doble lectura, pero bueno, vamos a analizarlo. Igualmente si el secretario lo mandó también así, sin doble lectura, de entender. Entiendo, la doble lectura es cuando se trata de un tributo nuevo, de generar una privatización. Esto no es una privatización, se está tercerizando, es lo que entiendo. Pero bueno, no me voy a hacer el dueño, la verdad. Hagamos una cosa, le voy a pedir a la secretaria si puede leer el artículo 37, y si no, para que quede claro, y si no, se puede hacer un receso y se habla con el secretario de la técnica, pero para dejar en claro que esto no es una, porque no lo hacemos doble lectura, o sea, no, las cosas se hacen como corresponde. Yo le consulté, le mandé un mensaje sí. Y me dice que no encuadra ningún inciso del artículo 37 de la ley orgánica. La ley orgánica habla de privatizar un servicio, no de terciarizar. Sí, es lo que entiendo. Me dice, si no, que se fijen cómo fue el del automotor y ahí queda claro. Perdón, secretaria, dígale el artículo, el inciso 1 tal cual como es. Privatizar obras, servicios y funciones del municipio. Claro, privatizar. Y habla de privatizar y él me dice que no de terciarizar. Secretaria, por favor, denle lectura al artículo 37. Artículo 37. Se requerirá doble lectura para la aprobación de las ordenanzas que dispongan: 1. Privatizar obras, servicios y funciones del municipio. 2. La municipalización de servicios. 3. Otorgar el uso de los bienes públicos de la municipalidad a los particulares. 4. Crear entidades descentralizadas autárquicas. 5. Crear empresas municipales y de economía mixta. 6. Contratar empréstitos. 7. Otorgar concesiones de obras y servicios públicos. 8. Crear nuevos tributos o aumentar los existentes, y la sanción del presupuesto municipal de gastos y recursos y cuenta de inversión. Decían que, sí. Por lo que yo entiendo, que si alguien entiende distinto se puede corregir, privatizar un servicio sería como contratar a un externo para que haga la recolección de residuos y privatizar eso. Acá se está como cediendo para el cobro, no se privatiza el servicio. Se está tercerizando. No se interpreta la ley, como es, no hay que interpretarla. No me refiero al servicio, me refiero a la palabra funciones del municipio. Está hablando de la privatización, de esas cosas, empieza comenzando con la privatización. No es doble lectura, bueno,
está más que claro, pero queríamos dejarlo en claro, porque a veces cuando se manifiesta algo y se da por afirmación, que es, bueno, como siempre fue nuestra postura, dejarlo en claro, ir a la ley orgánica o llamar a las personas idóneas, en este caso al secretario del técnico. Igualmente están todos de acuerdo, entendido. Bueno, voy a pasar a votación del proyecto entonces. O si quieren, sí. No, yo voy. Estaba haciendo una consulta justamente en la abogada de la literatura, el tema este, a ver si es doble lectura, ¿no? Si me da un 10 minutos, vamos a hacer eso de 10 minutos. Bueno, vamos a sacarnos bien la duda. Quedó claro, o sea, todos le dimos lectura a la ley orgánica. O sea, queda más Para que... interpretar, presidente. No, bueno, pero quiero dejar Legalmente yo lo interpreto de otra forma, pero... Lo que pasa es justamente la ley no es para que usted la interprete como es la ley. Pero vamos a hacer lo siguiente. Para que todos queden conformes. Habla de privatizar. Sí, comienza la privatización, pero vamos a hacer un receso de 10 minutos. Vamos a llamar al secretario de Legal y Técnica, vamos a poner altavoz con los concejales, para que el secretario de Legal y Técnica explique, que es quien tiene la voz de conocimiento en este tema, y luego volvemos y hacemos la votación del proyecto. ¿Sí? Así un receso de 10 minutos, por favor. Pero, presidente, antes... Bueno. Bueno. Quería solamente leer la definición, ¿no? Dice: la privatización de bienes o empresas públicas, ¿sí?, se produce cuando se vende una empresa propiedad del Estado o propiedad municipal a una empresa privada, nacional o multinacional. Y volvemos a lo mismo, no es para interpretar, sino que está clara. Son claros los incisos del artículo 37 de la ley 8102, por la cual nos regimos, y si no encuadra ninguna de esas definiciones, obviamente no va a doble lectura. Solamente quería decir eso antes del receso. Bueno, vamos a dar al receso. Vamos al receso de 10 minutos. Bueno, volvemos al receso, perdón, no sé cuánto fue. Fue largo el debate. Está bueno porque debatimos más tranquilo allá, creo que acá en público cuando peleamos, ¿no? Por ahí el público pelea mucho allá, en la pelea se debaten tranquilamente. Bueno, vamos a darle claridad al tema, que estábamos, si era primera lectura o segunda lectura, ¿no? Nos comunicamos con la persona correspondiente, que es el asesor de Legal y Técnica, en donde nos explicó que lo presentó a primera lectura y que es un proyecto a primera lectura, porque así lo da, es una suscripción de un contrato que estamos haciendo, donde no estamos privatizando, el dice el artículo 37, lo hace basándose en lo que dice la ley y bueno, basándose en los antecedentes de canales de la historia en lo que se hicieron, por ejemplo, monotributo, ¿no? Unificación de monotributo, unificación de automotor, que fueron de una sola lectura, luego después lo que es paper tick, que es que para el cobro, también de primera lectura, y donde hubo otros dos proyectos, uno que tuvo que ver, que hicimos nosotros con las publicidades, que fue a doble lectura, pero porque se generaba un tributo, y también el proyecto de NFU, que era el neumático fuera de uso, que también fue a doble lectura, pero no por el cobro que se iba a tener en la municipalidad, sino porque se generaba un nuevo tributo. Bueno, una parte del consejo seguía con la duda, que estaba de acuerdo, se llamó a su asesor, concejal correspondiente, llamó al asesor. El asesor, como la ley es ambigua, ¿no? Muchas veces hago una ley orgánica, también está formada, escrita un poco de forma ambigua, él considera que son temas que por ahí no quedan claros, que pueden ir a segunda lectura, pero habla de que no tiene nada ilegal hacerlo en primera lectura, que así lo contempla la ley orgánica, justamente que es la que tenemos que basar, pero deja otro aspecto ambiguo. Entonces es que estamos haciendo bien en hacerlo solamente en una lectura, como se han hecho todas las otras ordenanzas en lo que es la historia de Canals. Bueno, vamos a pasar a la votación del proyecto. Concejal Martínez. Aprobado. Concejal Pereira. Sí, aprobado, pero quiero dejar claro igualmente que no se encuadra, que es lo que estábamos hablando adentro, los 7, que no se encuadra en ninguno de los 8 incisos del artículo 37 de los proyectos que van a doble lectura, ¿sí? Y vuelvo a repetir
Dice, se requiere doble lectura para la aprobación de las ordenanzas que dispongan privatizar obras, servicios y funciones del municipio. Este proyecto de ordenanza tiene 2 artículos. El artículo 1 es para aprobar el modelo de convenio entre la municipalidad y el Ministerio de Finanzas. Y el artículo 2, autorizar al Ejecutivo a firmar ese convenio. No entra en ninguno de los artículos, más allá de que si le consultamos a 200 asesores, probablemente tengamos 200 opiniones que son subjetivas, que son formas de interpretar la ley. Lo que dice la ley es lo que está escrito y no encuadra en doble lectura. Aprobado el proyecto. Concejal Villarreal. Aprobado. Concejal Augusto. Sí, aprobado, más allá de las diferencias u opiniones, pudimos despejar dudas y lo importante es que esto va a ser un beneficio para la sociedad. Ese es el eje y esa es la dirección en la que nos tenemos que enfocar, así que aprobado. Concejal Conte. Más allá del planteo de que la ley orgánica es ambigua, los 2 asesores no han podido dilucidar si la ley orgánica dice lo correcto o no, pero sí nos hemos puesto de acuerdo entre los 7, que se olvida la concejal Pereira, nos hemos puesto de acuerdo de que mientras no sea ilegal, que es la pregunta que le hemos hecho a los asesores, no estamos haciendo nada ilegal, se puede hacer en primera lectura o en segunda lectura. Nos pusimos de acuerdo que sea en primera lectura solamente la aprobación del proyecto. El proyecto en sí tiene beneficios para un sector de la población y tiene otras cosas no tan gratas para otro sector de la población. Pero poniendo en la balanza mi forma de verlo, mi voto es positivo. Concejal Muñoz. Bueno, mi voto es positivo. Bueno, yo también lo voy a votar positivo al proyecto. Lo importante, como dijo la concejal Augusto, que es un proyecto que es muy bueno para el pueblo, para los que menos tienen, para los más vulnerables. Y con respecto al proyecto en sí, la discusión, no voy a decir nada, no quiero decir ni girar discusión ni nada, solamente que sí me conduzco, como lo hice todo este tiempo, con esta ordenanza, la legal y técnica nos ha indicado, todos los concejales hemos estado de acuerdo siempre en los proyectos, con este tipo de proyectos de suscripción de contratos que es de una sola lectura. Pero lo importante, y que muchas veces se me agrede, se me ataca, es que pudiendo yo haber dicho que no, esto es primera lectura y se termina acá, hice lo que debe hacer, llamar a los concejales, llamar al receso, llamar a los técnicos, no soy abogado, para eso hay un abogado, aceptar que se llame a otro abogado, otro asesor, otra concejal, y entre todos llegar a una conclusión para que todos quede claro, lo que yo siempre mantuve claro que es primera lectura, pero está bueno que a todos les quede. Y de eso se trata la democracia. Bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Gracias a todos por venir. Un abrazo.